Buenas noches a todos. Como había mencionado, que vamos a comenzar ahorita después de que pasó el Shavuot, que ya terminamos de contar el Omer. Entonces vamos a comenzar a las 8, ya todas las noches, con excepción de viernes a la noche y Shabbat, que termina tarde, entonces no va a haber. Va a ser de domingo a jueves. Y esta semana en particular, quiero avisarles de una vez, este lunes, mañana y el miércoles vamos a empezar de 7:30 a 8. 7:30 porque tengo curso prematrimonial. El resto en adelante va a ser siempre, Dios mediante, a las 8. Bueno, como ya habíamos mencionado, estudiamos esta Mishnah de Pirkei Avot, dedicando Leilun Nishmat a diferentes personas, que es un mérito, los que están oyendo, están estudiando, que estamos dedicando este estudio en su memoria, tiene valor, como ya había explicado, incluso más que el Kadish. Esta ocasión, aparte de la lista de los que donaron del proyecto Neshamot, voy a dedicarlo al señor, el señora Yemile Batlela, que es su aniversario este día, comienza la noche y mañana, de señor Simón Shaul Ben Sofía, señora Margarita Magos Badatife, Jacob Ben Sará y la lista que aquí tengo. Bueno, ahorita comenzamos con la primera Mishnah del tercer capítulo del Pirkei Avot. Antes de Shavuot, justo acabamos los dos capítulos primeros. Okay. La primera Mishnah comienza diciendo lo siguiente: Acabía ben Mahalalel Omer. Acabía, hijo de Mahalalel, solía decir. Quiero recordar, antes de continuar con sus enseñanzas, varios puntos. Ya había mencionado que en un principio el Pirkei Avot fue escrito en orden cronológico de aparición de los Jamim. Se empezó desde Shimon HaTzadik, Shemaya y Autalión, etc., que fue según las generaciones, después Hillel, la descendencia de Hillel, los presidentes, y también había una relación en muchas ocasiones en lo que se decía, la relación con lo anterior, con la Mishnah. Pero ahorita, de aquí en adelante, o de las últimas Mishnayot del segundo capítulo, ya Rabbi Yehuda Nasi, que él ordenó las Mishnayot, ya lo hizo no por orden cronológico, hizo según enseñanzas y no siempre tienen relación una Mishnah con la otra. Por eso estamos regresando ahorita a Acabía ben Mahalalel. Si recuerdan, los que oyeron desde el principio, que los primeros Jamim, como Shimon, Shemaya y Autalión, Ben Bagbag, etc., ellos no les pusieron títulos. No dice Rabbi Acabía ben Mahalalel. En las Mishayot últimas anteriores hablamos de Rabbi Elazar, Rabbi Tarfón, Rabbi Yohanan ben Zakkai, etc. Y ahorita vuelve como al principio, sin un título. Había mencionado en su momento que los primeros Tanaim, los primeros grandes Jamim, no le pusieron título porque eran de un nivel tan elevado que ponerles títulos era hasta como rebajar de su grandeza. Ya todos sabían quién era. Es como, lo había dicho, como los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Rabbenu, Aarón a Cohen, y los grandes Yosef, etcétera, que no tienen un título, todos sabemos quién es. Entonces él pertenece a esa época, él fue alumno de Shemaya y Autalión. Acabía en Mahalalel. Acabía en Mahalalel, dijeron sobre él cuando estaba el Bet HaMikdash en la fiesta de Pesach, que estaba llenísimo de gente, dijeron de todos los que estaban ahí, el más tzadik era Acabía ben Mahalalel. Yo en su momento conté algo sobre él cuando estaba hablando de los puestos que a uno ponían como presidente, otro como Abedín, y ahí mencioné, lo había adelantado una breve historia de él, que la voy a repetir porque ahorita estamos hablando de él. Había mencionado que él, siendo alumno de Shemaya y Autalión, que fueron dos grandes Jamim, él estuvo de acuerdo con todo lo que él aprendió de ellos. Solamente 4 cosas él opinó diferente, discutió contra ellos. Por la grandeza que él tenía y el renombre
y era tan conocido, los Jamim en su época le pidieron muchísimo que se retracte, porque discutían con él, los Jamim opinaban diferente, y le pedían que públicamente se retracte, y si se retractaba, si él aceptaba lo que ellos le estaban pidiendo, lo iban a poner como Ab-Bedin, como el jefe del tribunal, es un puesto que era de los más importantes en esa época. Solamente si él aceptaba reconocer que estaba equivocado y que tenían razón ellos en esas 4 cosas. Él dijo, prefiero que me digan que estoy loco toda mi vida y no comportarme de esa forma negativa. Incluso se dijo, sería un rasha, que ser un malvado, si hago eso. ¿Por qué? Por un interés. Yo voy a traicionar mis principios. Él discutió en esas 4 cosas porque estaba convencido que esa era la verdad. Él no lo hizo para llevarla contra por honores, al contrario, le ofrecían todos los honores, igual se negó porque dijo, tengo que defender mis principios y la verdad. Ahí vemos la grandeza, que esta es una enseñanza tan importante de defender los principios. Es un problema y me da mucho, lo digo con mucha tristeza y mucha pena, que lamentablemente hoy es poco común rabinos como Acabé Mahalalel, que lo único que se persigue la verdad, sin importar políticas, ni puestos, ni nada, simplemente defender los ideales, lo que uno está convencido. No voy a ser popular si digo eso, voy a ir contra la corriente, me van a criticar. No, como dijo Acabé Mahalalel, no le importó ser Abedín, que lo nombren, dice, van a decir entonces que voy a vender mis principios, voy a decir algo que yo no estoy convencido para que me pongan a pedir. Dice, por nada, no quiero ser nada. Yo considero que esa es la verdad. Pero miren hasta qué grado de búsqueda de la verdad y de humildad que él tuvo. Cuando estaba por morir, que también lo había mencionado, su hijo estaba en el lecho de su muerte, despidiéndose de él. Y él le dijo, oye, tú tienes que aceptar esas 4 cosas que él discutió, aceptar la otra opinión, no como yo. Entonces le dijo, bueno papá, si te echaste para atrás, si te arrepentiste, ¿por qué no lo declaraste? Si dejaste de ser Abedín y todo por no retractarte, y ahorita me estás diciendo de que yo haga como ellos. Le dijo, te voy a decir. Dice, yo recibí de mis maestros y yo discutí con ellos y tenía ese derecho a discutir. Pero tú estás oyendo ahorita, por una parte, mi opinión y por otra parte de los Jamim, que son la mayoría. Tú tienes que hacer lo correcto y aplicar el concepto que indica la Torá, ir detrás de la mayoría. Para mí en su momento no era la mayoría, era lo que yo opinaba y tenía ese derecho. Y yo sigo considerando que esa es la verdad. Pero tú, para ti, vas a oír mi opinión y la de ellos, y ellos son mayoría, y es lo correcto que hagas detrás de la mayoría. Es decir, que él demostró, esa es la verdad también, aunque él estaba convencido que tenía razón, pero a su hijo le dice, haz como las reglas e ir detrás de la mayoría. Y también ya lo había mencionado, que su hijo, bueno, después de la grandeza que él tenía y todos lo reconocían, le pidió su hijo que lo recomiende con los Jamim para que le den a él un puesto importante, para que lo reconozcan, siendo hijo de ese gran Jam. Y el papá se negó, aunque obviamente amaba muchísimo a su hijo, le dice, estás muy equivocado, no existen recomendaciones. Dijo un dicho que se usa hasta hoy en día y es tan sabio y tan real, le dijo, Maaseja y carbuja, Maaseja y recuja. Dice, no hay recomendación. Tus acciones son las que te van a recomendar para bien o para mal. Tus acciones te van a acercar, si demuestras tu integridad, tu sabiduría y demás, eso va a hacer que te pongan en todos los puestos, que tengas reconocimiento. Y tus acciones
te van a alejar. Por más recomendaciones que tengas, las mejores, si en la práctica no te comportas a la altura, entonces vas a ser rechazado. Y eso es una enseñanza de este gran Ham Rabbi Akabe Mahalalel que la tenemos que tener muy presentes. No hay palancas, no hay dedazos, como dicen, sobornos. No, la mejor recomendación que tiene un ser humano son sus acciones. No hay soy hijo de tal y nieto de tal, sino quién soy yo, mi comportamiento y mis acciones. Eso es lo que realmente recomienda a la persona. Bueno, sobre Akabe Mahalalel, nada más una historia más que voy a contar, que también hay muchas. Él estuvo en la época de Herodes, ya había hablado mucho sobre él, Hordos en hebreo, que fue uno de los reyes de Israel en la época de los Hashmonaim, después de la historia de Hanukkah, que los macabeos fueron los que tomaron el poder, y su papá, el papá de Herodes, era un esclavo de los Hashmonaim, y él también. Entonces se rebelaron y mataron a muchísima gente y tomó el poder Herodes. Entonces había un grupo en esas épocas, que ya lo había mencionado, que se llamaban los Perushim o Canaim, los extremistas, que no hacían caso incluso a los Jamim, y ellos tenían ese ímpetu de rebelión y demás, y querían luchar contra Herodes. Sí, efectivamente fue un mal rey, fue malvado, pero a él lo pusieron los romanos. Y los Jamim sabían, los Jamim como Akabe Mahalalel, que tenían un nivel elevado espiritual, sabían que el pueblo de Israel tenía un comportamiento que dejaba mucho que desear, muy alejado de Dios, y que Dios no les iba a hacer milagros. Y de forma natural, frente a los romanos iban a perder. Entonces él les aconsejó muchísimo, les insistió a los Perushim y a los extremistas que no salgan a luchar contra él, que van a perder, pero no le hicieron caso a él, a Akabe Mahalalel y su grupo de Jamim, que eran más centrados, moderados y veían la realidad. Salieron y perdieron de forma aplastante la guerra, los mataron, y cuando ya tomó el poder Herodes, que se cuando se afianzó en el poder, quiso matar a todo ese grupo de gente. Igual Akabe Mahalalel habló con él, con el rey, que a él lo respetó mucho, sabía que él no quería que se rebelen, y lo convenció que no los mate, que sean Yehudim, y abogó por ellos, y al final los perdonó. Sin embargo, Akabe Mahalalel le permitió formar una yeshiva, le permitió que tenga mucha grandeza, que lo elevó muchísimo, y además él era muy rico, Akabe Mahalalel. Entonces tenía el apoyo del rey, por una parte. Por otra parte tenía mucha riqueza, y los mismos extremistas que mencioné, los Perushim, que él los salvó después de todo. A los que habían quedado vivos, el rey los iba a matar y gracias a él los salvó. Pero igual no tenían principios y le tuvieron mucha envidia a él, que tenía tanta riqueza y tanta fuerza. Entonces planearon, porque en su casa tenía hasta vasijas de oro y bueno, tenía muchísima riqueza. Decidieron asaltarlo, robarle todo y asesinar a él y a su familia. Eran muy perversos. Cuando planearon, hicieron un plan y dijeron, justamente en la fiesta de Sukkot, cuando estaba el Bet HaMikdash, que en esa época, cada día de Sukkot, se llamaba ¿cómo se llama? Simchat Bet HaShoeva, hacían una fiesta, una alegría en el Bet HaMikdash muy especial, que se quedaban bailando, cantando, y obviamente llegaban tarde a la casa. Dijo, él va a ir a esa fiesta, porque era un gran jajam, vamos a entrar en la casa, le vamos a quitar todo, van a llegar tarde, ya cansados después de bailar, los vamos a asesinar a todos ellos, nos vamos a quedar con todo lo que tienen. Además tenían propiedades y demás. ¿Ok? Fue el plan que ellos hicieron. Dios, sabiendo de ese plan, y como dije, era un gran tzadik, un gran santo, es Akabe Mahalalel, que sucede la noche terminando Kippur, ese año antes de la fiesta de Sukkot, están dormidos
y en la mitad de la noche oyen un ruido muy fuerte y ven que una pared de una parte del techo de repente se cae dentro de la casa. Se dieron cuenta que hay un problema, que la casa se podía caer, el resto. Él, como era muy rico, tenía diferentes propiedades. En la misma noche, con toda su familia, agarra sus cosas y se va a otra casa que tenía en otro lugar, lejos de ahí. Y como era en la mitad de la noche, nadie se enteró, no le avisó a nadie. Pasan unos días, llega a Sukkot, y efectivamente el plan que ellos habían hecho para robarle y asesinarle, van a su casa, no sabían que se fue con su familia. Entran, cierran la puerta, que se rompe la puerta y se cierran para que nadie entre detrás de ellos, para ponerse a robar. Cuando ya están todo el grupo dentro de la casa, se termina de caer la casa sobre ellos y ahí quedan aplastados y se mueren todos ahí. La gente, los vecinos que oyeron el ruido, todo pensaron que murió este gran jajama que había en Mahalalel con su familia. Todos se pusieron a llorar, eran muy, muy respetado y era muy santo. En la mañana, cuando empiezan a quitar los escombros y a quitar los féretros, se dan cuenta que eran de los rebeldes que lo odiaban a este jajam, y entendieron entonces lo que había sucedido, que vinieron a asaltarlo y cómo Dios lo cuidó y lo protegió a este gran jajam. Bueno, eso nada más para que veamos quién era. Es alguna de muchas también historias que hay acerca de él. Ok. Vamos a leer ahorita la enseñanza que nos da este gran jajam. Dice así: Acabé Mahalalel Omer, Istakel b'shlosha devarim ve'en ata ba lidei avera. Dice, Istakel, fíjate en 3 cosas, y de esa manera, si observas, más bien la palabra Istakel, a diferencia del irot, de ver, en hebreo no hay sinónimos. Cada palabra tiene un significado muy particular. Ver es lirot. Istakel es fijarse, que es observar. Es otro concepto. Uno puede ver muchas cosas y ni fu ni fa. Vio a su alrededor, pasa muchas cosas y eso no le dice nada. Pero cuando uno observa y aprende las lecciones, y obviamente que Istakel, cuando dice ve, observa, no se refiere con el ojo físico, como ya lo habíamos dicho en otra Mishnah, con el ojo de la mente, observa 3 cosas y eso te va a proteger de no cometer pecados y no cometer errores. Es interesante, bueno, voy a leerla y ahorita vamos a hacer un análisis. Dice así: Da me'ain bata, da, que dice también, da la da'at de saber es con la razón, analiza, y además de observar, tienes que analizar y saber de dónde vienes, ulan ata olech, hacia dónde vas, velifne mi ata atir din v'cheshbon, y frente a quién vas a rendir cuentas. ¿Ok? Sigue diciendo, hizo las preguntas, que se hazte estas 3 preguntas. O sea, si quieres realmente tener un freno para no caer en errores, hazte estas 3 preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Y frente a quién vas a rendir cuentas. Y ahorita especifica. Vamos a responder las preguntas. Uno se hace las preguntas. ¿De dónde vengo? Me'ain bata. Dice, ¿de dónde viniste? Mitipa seruja. De una gota insignificante. El semen, que es el origen, los espermatozoides, ¿no? De donde viene la persona, dice, si están 3 días, se los deja, se echan a perder. Es una forma, obviamente, de decir, como decir, uno se cree a veces muchísimo, y al final, oye, fíjate, ¿cuál es tu origen? Una gotita insignificante que se echa a perder. Ese es el origen de la persona. Dice, Ulana Taolech, ¿y hacia dónde vas? Dice, ¿cuál va a ser tu final?
dice Limkom, Afar, Rimma, Betolea, a un lugar donde va a haber polvo abajo de la tierra. Suena muy fuerte, ¿no? Rimma, Betolea, gusanos y lombrices. Al final, lamentablemente, aunque suene tan fuerte, pero es la cruda realidad que no podemos escaparnos de ella, no podemos negarla. Al final, uno acumula riquezas y propiedades, y al final, ¿dónde termina? Al final el cuerpo se lo come los gusanos, ya lo hemos analizado esto. Ulana taolech, y termina la tercera cosa, la pregunta, ¿ante quién voy a rendir cuentas? Ni más ni menos que frente al rey de todos los reyes, Dios el santo es él, que dice, frente a Hashem, frente a Dios voy a rendir cuentas. Ok, antes de que analicemos estas tres cosas, quiero mencionar que en el principio del capítulo segundo, cuando comenzó el capítulo segundo, también vimos una Mishnah muy parecida, que dijimos el mismo Rabbi Yehuda Nasi, dijimos Rabbi Yehuda el presidente, el que ordenó todas las Mishnayot de todo el Talmud, él mismo, perdón, no, ¿dónde está? No, a ver, ¿dónde está? Él mismo, sí, en la primera Mishnah dice, con el mismo texto, así comienza la primera Mishnah del segundo capítulo. Veistakel bishosha de barim, también observa el mismo término, istakel, no ven, sino observa tres cosas, ve ata validabra, y así no vas a caer en un pecado. ¿Y qué dice? Ahí son un poquito diferentes. Da male mala mimaj, tienes que saber qué hay arriba tuyo. ¿Cuáles son estas tres cosas? Ain roa, que hay un ojo que está viendo, es más preciso que un ojo electrónico que filma todo. Hoy en día los satélites ven todo. Aquí es el ojo de Dios que observa y ve todo. Ozen shomat, hay un oído que oye, que se registra todo, se graba todo lo que dices, lo que haces. También más sofisticada que el mejor equipo de audio, que pueda grabar todo. Vejol ma'aseja besefer nichtabim, y todas tus acciones se escriben en un libro, que se quedan registradas. Eso había dicho en el principio del segundo capítulo. Y aquí, en el principio del tercero, dice algo muy similar. La diferencia es que en el primero se concentró en el tercer fundamento. ¿Qué dijimos aquí? ¿Ante quién vas a rendir cuentas? Ante el Rey de los Reyes. La reflexión que hizo Rabbi Yehuda Nasi en el segundo capítulo, en la primera Mishnah, es: vamos a rendir cuentas ante Dios, y recordemos que hay tres cosas, que hay un ojo que ve, un oído que oye y todo se escribe. Es el mismo Rey que Dios nos observa y queda todo registrado. Es decir, se concentró en el tercer punto, y aquí habla otros tres puntos. Pero ¿por qué empiezan así los dos capítulos? Porque él ordenó las Mishayot con fundamentos que son muy generales. Vimos a través de estos dos capítulos anteriores muchos valores de la vida muy importantes, todos de verdad muy importantes. Pero esta visión abarca la visión general de la vida. Entonces, cuando empieza un capítulo, nos da con una introducción o con un fundamento que nos sirve para el comportamiento general de la vida. Porque si la verdad no se pone a analizar esta enseñanza, de verdad actuaríamos totalmente diferentes. Y ahora sí, vamos a analizar estas tres cosas que tenemos que reflexionar y analizar el texto también, que nos deja muchísimas enseñanzas. Ok. En primer lugar, hay que entender por qué se extiende tanto en el texto. Miren cómo dice. Dice, observa tres cosas
y no vas a caer en pecado. ¿Cuáles son estas cosas? Tienes que saber de dónde viniste, a dónde vas y ante quién vas a rendir cuentas. Después repite, de dónde viniste, de ti vas a enojar. Lo podía haber dicho directamente. Podía haber dicho, observa tres cosas. ¿De dónde viniste? De una gota que se echa a perder. ¿Hacia dónde vas a ir? A la tierra, al polvo. ¿Para qué repite? Primero hace las preguntas, después vuelve a hacer las preguntas con las respuestas. Como que está repetitivo, ¿no? Y palabras de más. Yo creo que aquí hay una enseñanza tal vez muy importante. Obviamente que es una interpretación, una explicación, pero creo que tiene mucho sentido esta explicación. Aquí nos dice que pensemos de dos maneras. Veamos dos cosas, porque también pensar solo negativo, si uno piensa, oye, ¿de dónde? Yo no sirvo nada. ¿De dónde vengo? De una gota que echa a perder, voy a terminar abajo de la tierra, se van a comer los gusanos y tengo que rendir cuentas ante Dios. Dice, todo eso deprime a la persona. A veces puede hacer sentir, no soy nada. Entonces, ¿qué tiene? ¿Quién se va a fijar en mí que haga un detalle, que cometa un error? Como decir, soy insignificante. Pero tenemos aquí dos cosas. Yo creo que aquí habló de dos cosas, por eso repite. La primera lo dice en una visión opuesta. Al revés, piensa qué grande eres, qué nivel tienes. Ve de dónde viniste, ve que tu alma de dónde viene. Ahí primero habla del alma y después del cuerpo. Dice, observa tu grandeza. Tú vienes de Dios, porque la primera no contesta. Dice, Main Bata, ¿de dónde viniste? Y piensa nada más eso. Si pensamos el alma de dónde viene, ni más ni menos es de Dios directo, del soplo de Dios. Tenemos algo de Él, una parte de Dios, del omnipotente, del creador, del rey de los reyes. ¿Y hacia dónde vas? Voy a ir al cielo, que será un mundo de eternidad con los ángeles, con Dios. Será un lugar que vamos a tener todo nuestro potencial sin ninguna limitación. ¿Y ante quién tengo que rendir cuentas? ¿O ante quién tengo que presentar mis acciones? Es como hoy en día, por decir, en la tierra, tenemos en todos los países, hay pequeños juzgados no sé, de secciones de la colonia, después el juzgado de un lugar más general, ¿no? de la ciudad, después del estado, después del país, y está la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia atiende los casos más difíciles, los más importantes, los que uno ya pasó por todo eso y va a apelar. Cuando ya algo que no se pudo resolver, llega a apelar a la Corte Suprema. No atienden cualquier tontería, cualquier cosita. Si tienes una diferencia con unos centavos con tu compañero, la Corte obviamente no va a atender un caso así. Y si uno le dice, en este caso amerita para la Corte, hasta se siente halagado, ¿no? Es algo muy importante. Aquí nos está diciendo, acuérdate, ¿ante quién vas a presentar tu juicio? Te lo va a hacer ni más ni menos que Dios. Mira quién eres, qué grandeza tienes. Viene tu alma de Dios, vas a ir al mundo de eternidad y ni más ni menos el que te va a juzgar es ni más ni menos que el Rey de todos los reyes. Es algo también muy halagador, pero esa grandeza te tiene que hacer pensar, ¿cómo me voy a atrever? Siendo que mi alma es de Dios, que voy a regresar con Él y ante Él voy a rendir cuentas, ¿cómo me puedo atrever a desacatar y desobedecer a Dios y hacer algo, cometer un pecado, hacer algo tan bajo, de instintos animales, de impulsos, negarme, revelándome, siendo yo tan elevado, que vengo de un lugar tan importante, que vengo del soplo de Dios, ahí voy a regresar y después tengo que rendir cuentas ante Dios? Esa es la primera parte. Como dije, es una interpretación, pero creo que tiene mucho mensaje, mucho sentido. Pero por otra parte, a veces a la persona el creerse le hace muchísimo daño,
Me refiero a una gran parte de los errores que cometemos es por el orgullo, yo sé lo que hago, por la soberbia, por sentirse más que los demás, etc. Entonces ahora dice a tu cuerpo es insignificante, ¿qué tanto te crees? Oye, no importa que seas un presidente, no importa que seas multimillonario, no importa que seas un político, no importa que seas quien seas, todos venimos del mismo lugar, todos venimos de una gota, algo insignificante. Entonces, ¿qué tanto te crees? Para controlar eso tienes que ver exactamente de dónde vienes. Por otra parte, vas a decir, ok, todos venimos, pero yo soy muy importante. ¿Qué tan importante? ¿De dónde vas a terminar? No importa quién seas, cuánto acumules, te lo vas a llevar a la tumba. Al final, tu cuerpo que tanto lo cuidaste y gastaste tanto y las mejores ropas y todo eso, al final igual se lo van a comer los gusanos y todos vamos a acabar en lo mismo. Y al final, ese cuerpo que comete errores no va a pasar desapercibido porque igual tienes que rendir cuentas ante Dios y todo se toma en cuenta. Entonces, las dos visiones son correctas. Tenemos que ver por un lado nuestra alma, la grandeza que tenemos y pensar con esa grandeza cómo puedo llegar a cometer errores siendo príncipe, siendo hijo del rey, siendo que mi alma es una parte del rey, es como decimos en las bendiciones de la mañana, Elokai neshama shenatata bi tehorá, el alma que me diste es pura, atá beratá, atá yesartá, tú la creaste, que si tú me la dices, vatati, litelam mimenu la hazirá latil labo, me la vas a quitar y me la vas a regresar en el futuro. Estamos hablando de la grandeza. Entonces, ¿cómo un alma pura que Dios me dio, que soy del soplo de Él, una parte de Él, cómo me puedo atrever a ensuciarla y a degradarme con esa alma? Esa reflexión nos debe ayudar, pero por otra parte, también uno a veces se le sube los humos y el cuerpo se cree yo soy lo máximo. Entonces, acordarnos esas tres cosas también, que realmente somos insignificantes y pensar justamente esta Mishnah, hay una costumbre de decirla en la Levayá, después de los 120, cuando enterramos a una persona, cuando está ahí presente el cadáver, el féretro, se acostumbra a empezar el discurso. Principalmente los ashkenazim, nosotros también tenemos en la comunidad esa costumbre, que se empieza el discurso diciendo Akabiabe Malalel Omer, esta Mishnah. Digo, no le hablamos ya al difunto, al contrario, el que está ahí presente y lo ve frente a él, el final de la persona, ahí ve, esta persona era mi familiar, mi amigo, estaba como yo vivo y de repente en un momento a otro, ya ahí está, es lo que quedó y ahí lo van a enterrar. Ahí es el momento de acordarnos quiénes somos. Dice, somos algo insignificantes, ¿dónde cabe ese orgullo, esa envidia, esa competencia? Justamente yo tengo una interpretación sobre esta Mishnah. Creo que también se relaciona con otra de Pirkei Avot que decimos, Akiná, ya la mencionamos, Akiná, Atahava, Beakavod, Motzine Taden Minaolam. Ya hablamos de eso, que hay tres cosas que sacan a la persona de este mundo, que dice que no lo dejan vivir y no tiene sentido y calidad su vida, que es la envidia, el deseo, el hedonismo, la persecución desenfrenada, ¿no?, de la pasión, del placer y la búsqueda de honores. Son las tres cosas. Y creo que a eso se refiere este Ham también. Frente a esas tres cosas nos dice, referente al orgullo, piensa de dónde viniste. Como dice, de algo insignificante. ¿Quién eres? Eres algo insignificante, de una gota, de un espermatozoide que no es nada. Todos, como dice, aunque te creas, de ahí vienes. Entonces, eso debe hacerte controlar tu soberbia y tu orgullo. Por otra parte, la envidia. Mira lo que el otro tiene y esa competencia y persecución. Ahí tienes que acordarte, Leana Taolej, ¿hacia dónde vas?
Toda tu preocupación es acumular más, es competir con el otro, es ver lo que el otro tiene, al final ni tú ni él no se van a llevar nada. Entonces, si te acuerdas hacia dónde vas, eso te va a hacer controlar esa envidia, esos celos, esa persecución, esa persecución más bien esa competencia, ¿no? De querer acumular más. Al final no te lo vas a llevar. Acuérdate en qué vas a acabar. Comiste un poquito más en este restaurante y al final los gusanos se lo van a comer. Suena muy fuerte, pero son cosas que es la filosofía de la vida, que son verdad, y aunque no nos guste pensar de esa manera, pero tenemos la obligación de darnos cuenta que esa es la verdad y ver la vida de otra manera. Y la tercera cosa, el deseo, cómo uno controla los impulsos, es acordándose ante quién voy a rendir cuentas. Es la taba, el deseo, ay, pero tengo ganas. Oye, pero hay un creador y las cosas no están aventadas, que decir, hay una supervisión y hay reglas y Dios te creó para una misión y ahorita puedes decir, me vale y hago lo que mis impulsos me dictan, pero al final vas a tener que rendir cuentas ante Dios. Entonces yo creo, es mi interpretación, que ante esas tres cosas que son las más negativas, lo que llevan a la persona a todo tipo de errores, aquí nos enseña cómo controlar, repito, la envidia, el deseo y el orgullo, pensando, piensa en estas tres cosas y eso te va a detener a poder controlar eso. Pero observen, la segunda dice, Ulan atah ¿y hacia dónde vas? No dice Ulan atah telej, no dice hacia dónde vas a ir, dice hacia dónde vas. Eso también encierra algo muy fuerte que tenemos también. Digo, yo estoy explicando la Mishnah, sé que suena de verdad cosas que tal vez a uno no le gusta oírlas porque queremos engañarnos, queremos vivir de ilusión. Tenemos ilusión, vamos a vivir eternamente, voy a seguir acumulando, a mí nunca me va a pasar nada, y dice, no, yo no me voy a morir, como si viviríamos así. Acuérdate, nos dice el Taná, Ulan atah olej, ¿hacia dónde estás yendo? No vas a ir, estás yendo. ¿Qué significa eso? Que cada día que pasa, de hecho cada minuto, nos estamos acercando a la muerte. Hay una explicación sobre el famoso pasuco, frase que dijo el rey Salomón, que lo mencioné en otra ocasión, que dice, Tov Shem Mishem Tov, V'yom Hamay mi valedo, que es mejor el buen nombre que el buen perfume y es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. No quiero entrar en la explicación de por qué es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento, que es algo que llama la atención, no es el momento, pero lo explican en el texto, algo que tiene también mucho sentido. Dice, Veyom Hamavet, el día de la muerte, Miyom Valedo, comienza desde el día que uno nace, porque la verdad es que desde que uno nace, se está acercando, cada día que pasa se está acercando el día de la muerte. La muerte es el final, pero uno toda la vida es un paso que está dando hacia adelante, acercándose a la muerte. Entonces por eso dice, acuérdate, Lean atah olej, ¿dónde estás yendo? Es inevitable, todos quisiéramos vivir eternamente, pero es una realidad, sabemos que somos mortales y que no lo podemos evitar. Entonces acuérdate eso, al final todo el tiempo corriendo en tonterías y buscando, y al final te estás acercando cada día. Todos tengamos, que Dios nos cuide y tengamos larga vida y salud, pero ¿qué pretendemos? 120 si quieren, ya hoy en día no es común pensar en eso, pero vamos a pensar que aspiramos a 120 con salud. Ok, perfecto, Dios nos los concede y Dios mediante todos vamos a vivir 120 años con salud. Pero más que eso, eternos, ¿no? Igual, aunque vivamos 120 con salud, se aplica este término, Lean atah olej, ¿hacia dónde estás yendo? Igual nos estamos acercando a esos 120, día tras día, y al final vamos a llegar. Entonces, yo creo que esta reflexión tenemos que tenerla muy, pero muy presente, acordarnos siempre de eso, podemos verlo
de la forma positiva, la primera parte como la expliqué en la Mishnah, podemos ver nuestra grandeza, pero si no es suficiente con la forma positiva para controlarnos, tenemos que ver también la realidad de nuestro cuerpo, de la manera, de los límites que tenemos, de quiénes somos realmente. Si eso tiene que aplacar nuestro orgullo y la soberbia, lo tenemos que hacer también de esa manera. Pero bueno, tomemos esta enseñanza, este gran sabio Acabiá, y como dije, empieza con esto porque es una visión general. Todos los demás consejos son importantes, cómo se llevan a cabo, cómo aprendo a ser generoso, cómo aprendo a controlar, pero esta es una visión que dice en Atabali de Ávera, a manos, que dicen a las garras. ¿Cómo puedo, una vez que caí a sus manos, porque aparentemente debería decir, no vas a caer en el pecado, ¿qué dice a las manos? ¿Acaso el pecado tiene manos? Sí, una vez que caigo en sus garras, ya es muy difícil salir. Entonces aquí nos está diciendo lo preventivo. Con esta visión vamos a evitar a caer en sus manos. Que si vamos a pensar de esta manera y ver la grandeza que somos y también por otra parte lo poco y dejar la envidia, el orgullo y la tentación de lado, ahí no vamos a caer en sus garras y vamos a evitar llegar a eso. Que Dios nos ilumine, que nos ayude a que podamos realmente tener esas reflexiones y actuar correctamente, evitando llegar a los errores. Vamos a dedicar, como lo hicimos, en memoria de las personas que mencioné antes de la Mishnah y de la lista que tengo aquí. אשרי שירת העונה הזאת וחפש מאוד טוב שמי שמן טוב ויום מאמיר ודומנו חנכונה בישיבה עליונה תחת כנפי שכנים מעלת כל שמותים וחוליה כתב לחייה עולה בה שם תהה מנת o חסד בישיבה נפש טוב. En este momento piensen todos los que estuvieron oyendo que este estudio y esta reflexión que hicimos, dedicarlas que sea para elevar, que se les cuente a los seres queridos que fallecieron, que es un mérito importante que se les acredite a ellos. Piensen los nombres de ellos. רוח השם תניחם בגן עדן תתבטאו ממעמד קרותיהם אשר בא למלך ולכם וחסכנו אליהם וילווה עליהם אשר אמר משכבם יהיה שלום כדכתיב יבוא שלום ונוח משכבתם ונכחם הם בכל ישראל שוכבהם ויחי החיים והסליחות וכן יהיה רצון ונאמר אמן וזה הלימוד לעילוי נשמתם נפשם בטוב ילינו וזרעם ישוע הארץ. Vuelvo a recordarles. Bueno, dijimos ahorita que este estudio sea para elevar sus almas, que ellos estén en el Gan Eden y su descendencia tengan larga vida y salud. Vuelvo a recordarles que mañana, nada más mañana y el miércoles, vamos a empezar 7:30 en punto y terminar a las 8 porque tengo, como les dije, el curso prematrimonial. El martes a las 8, jueves y el resto de los días, vamos a continuar a las 8 de la noche. Los espero mañana a las 7:30 en punto. Muchas gracias.